Los Ahí creo que chiquillos, ¿Evelyn? no. No, no sé. ¿no saben quién es Alfredo? No, Yo la sí, yo profe, Ya, la, sí, que la la más tenemos crack, infiltrada acá. la más seca. La más seca, sí, Lo po. tierno. Ya, Alfredo, vamos. Ya, lo primero que tienen que saber sobre las células madres en animales es que son muy funcionales, pero no son posibles curas de tratamientos contra el cáncer, es lo primero. ¿Por qué? Porque esas células se vuelven a diferenciar, ¿cierto?, en el organismo. Es decir, si yo tengo cáncer a una mama y me coloco células madre, esas van a ser ahora células del tejido mamario. Pero si me quedan células que tienen cáncer, me va a volver a generar a esas nuevas células cáncer. Y es como un ciclo repetitivo. No es una cura 100% efectiva. En segunda instancia, cuando escuchen células madres en plantas, eso no existe. Se llaman células totipotenciales y no es la misma función, porque las células totipotenciales en plantas son las que nos van a permitir que si cortamos cualquier parte de la planta, esta se regenere. Si a nosotros nos cortan un dedito, no nos vamos a regenerar, por más que coloquemos células madres en ese tejido. Entonces, nunca crean en los comerciales que hablen de células madres en plantas. Eso es completamente erróneo. De hecho, hay una crema que habla de eso, las células madres, Teatrical, si no me equivoco. No compren jamás esa marca y ya saben por qué no hay que comprarla. Y en los animales, entonces, no hay células totipotenciales o sí hay antes de que se diferencien los tejidos. Sí, en células animales existen las células totipotenciales, que es similar a una célula madre. Ya, ya, ¿Ya? genial. Y lo otro, en el cordón umbilical, las células madres que tiene un bebé no tienen anticuerpos, no tienen nada. Entonces sí sirven para trasplantes para cualquier persona, porque no hay rechazo. Pero si yo ocupo células madres de una persona adulta que le podemos sacar de la médula espinal, me puede generar un rechazo. Solamente me serviría para familiares completamente directos, es decir, un gemelo. Ni siquiera me sirve un hermano, ni un tío, ni nada, solo el gemelo. Mira, importante. O sea, por eso en el fondo el negocio de guardar estas células del cordón umbilical es un gran negocio en el fondo. Negocio redondo, pues, Negocio, profe. ¿sí o no? Sí. Ya. Muchas gracias, tía Eve. Y ahora vamos a la siguiente, que es un organismo transgénico. Acá, Muchas gracias, Alfredo. Alfredo, acá los chiquillos ya manejan esta información y Evelyn, tú que eres experta también en esto, yo puse acá una imagen de Monsanto porque hay mucha controversia dentro de lo que son los organismos transgénicos y como los efectos económicos y efectos en la biodiversidad, por ejemplo, y en ese tipo de cosas que están generando distintas empresas al comercializar sus productos, sus organismos transgénicos. ¿Qué opinas tú, Evelyn, a todo esto, ya que eres la que sabe más al respecto? Cuéntanos un poquito. Y si puedes abordar como el tema de las alergias alimentarias que nos quedó como pendiente la otra vez con los chiquillos. Perfecto. Ya, con respecto a los transgénicos, yo estoy súper a favor porque no hay un mito con respecto a esto, de que nos puede generar mutaciones a futuro y todo. Toda la vida nosotros hemos comido alimentos como vegetales y comemos ADN. De hecho, tomamos yogur que tiene bacterias, ¿cierto? Y no por eso tenemos nuestro cuerpo con bacterias así modificadas. Sí se habla de que, claro, al modificar un gen, estos podrían saltar de una especie a otra. Ya, eso es posible, pero en los transgénicos eso está completamente controlado, ¿ya? Y además no va a contaminar otras especies, porque si yo creo un tomate transgénico y lo planto,
y al lado, no sé, mi vecino tiene tomate casero, sin modificación, no se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque el tomate transgénico o cualquier especie vegetal transgénica es inerte, es decir, es estéril. No hay posibilidades de que esa semilla pueda contaminar a otra especie. ¿Por qué se dice que es tan malo? Ya, todo tiene que ver por las protestas que existieron en los años 90 y con el miedo a la ciencia, pero no se difunde claramente. Obviamente Monsanto podría ser, entre comillas, la cura o la solución a la hambruna, pero no se va a permitir porque siempre va a haber alguien que quiere tener todo para sí, ¿me entienden? Por eso los transgénicos a veces no son tan libres. En Chile está prohibido todo tipo de transgénicos, no hay nada transgénico. De hecho, ni siquiera la soya que nosotros consumimos, que se supone que es transgénica, es una soya natural. Porque no se puede ni exportar ni importar nada transgénico dentro del país. Sí hay países que permiten los transgénicos, ¿ya? Como en Europa. Y ahí uno puede ver que no hay problemas tanto de hambruna en ciertos lugares que utilizan los transgénicos. Y no hay problemas con las sequías ni nada. ¿Por qué? Porque se hacen productos que permitan las condiciones ambientales de donde se encuentran, cosa que aquí no pasa, por eso perdemos tanta verdura. Miren, importante eso, y siempre ocurre como, no sé, esta dualidad del tema de los transgénicos, porque en el fondo, claro, se ve que es un tema netamente económico, es como un tema como de intereses económicos más que de estar como a favor de la ciencia un poco, po. Y ahí, y con esto también quería enlazar un poco con el tema que estamos viendo, el tema de la bioética, po. ¿Hasta cuándo es como, hasta cuándo se puede llegar a manipular? ¿O qué es lo que se puede llegar a manipular? ¿Ya? Vamos con la siguiente. ¿Qué es la clonación? Y esto nos va a dar paso después al video, pero me gustaría que alguien, que abrieran ahí sus micrófonos si quieren, como para contar un poquito acerca de la clonación, si saben algo, si así como definición de repente lo conocen. Conozco una técnica de clonación que no es tanto así como lo muestran en las películas, que es más como forzar a un cigoto que se convierta en dos para que se hagan gemelos. Gemelos. Sí. Ah, ya. Pero la clonación, así como clonación de un organismo, sí existe también, pues. O sea, se ha hecho. De hecho, con la Dolly, que fue como la primera que dio como el resultado, porque antes tuvieron muchos experimentos que no fueron, que no dieron resultado en el fondo, y el organismo no alcanzó a vivir, etc. Pero este fue como el exitoso, ¿ya? Y como definición, para dejar redondita la idea, es que clonar un organismo, una célula o una molécula, significa tener una o varias copias genéticamente idénticas al original. Se distinguen dos tipos de clonación, una reproductiva y una terapéutica, ¿ya? La primera va a buscar obtener en el fondo individuos idénticamente iguales, ¿cierto? Genéticamente idénticos entre sí, y la segunda va a buscar producir tejidos u órganos para trasplantes. Acá en la imagen tenemos el procedimiento que se hizo con la oveja Dolly, ¿ya? Hubo una extracción del núcleo de una oveja donante, ¿cierto? Sacaron el núcleo de una célula de la glándula mamaria, se inserta en un ovocito, se implanta este embrión en otra oveja, ¿y qué pasó?
salió la oveja Dolly. Obviamente, acuérdense de que cuando ocurre esto, hay que tener un ovocito sin núcleo, ¿cierto? Porque yo necesito como solo la cascarita para después ponerlo en un organismo que pueda llevar a cabo, por así decirlo, el embarazo, ¿ya? Entonces, se saca un ovocito, se saca lo de adentro de ese ovocito, y después se pone el material genético de la oveja que donó en el fondo, y esto se implanta dentro de un organismo para que dé finalmente el organismo clonado, ¿ya? Pero igual hay un proceso como de gestación. El tema de los órganos. Yo no sé, Eve, no sé si se hace esto, si lo han logrado utilizar como una terapia, el tema de la clonación de órganos. Ahí, en primera instancia, el tema de clonar órganos está súper complejo, puesto que en la oveja Dolly se observó que si yo cloné de una abeja de, no sé, por dar un ejemplo, de 20 años y la oveja vive 30, cuando nace esta nueva oveja, tiene la misma edad que la oveja Dolly, y por ende se muere de las mismas patologías, es decir, aunque sea un bebé, ella va a tener Alzheimer, Parkinson, todo. Depende de la edad que fue clonado. Entonces no existe un clon que dure eternamente. Lo mismo pasa con los órganos, que si yo clono un órgano de una persona que tiene problemas cardíacos, sí, le va a durar un poquito más, pero va a venir con las mismas patologías. Yo tendría que clonarlo casi cuando esté completamente sano, y siempre se clona al final el proceso. Lo que sí se está haciendo es crear órganos de manera in vitro, con células desde cero, células madres, y se crean, pero no es como clonar, ¿ya? Porque también el hecho de clonar humanos ha sido súper complejo. De hecho, hay 2 casos de clonación en humanos, y ha sido como bien caótico, puesto que una era una niña y tiene varias patologías. Piensen que una niña a los 5 años ya tenía un periodo menstrual como una persona de 30. Entonces es muy, muy complejo. Sí. Ahí donde dice, Octavio le pone, o sea, ¿también se clonan las enfermedades? Sí, porque el DNA no se puede cambiar. Lo que sí se hace, que se hizo con embriones que ya estaban dentro del vientre de una mamá, esto se hizo en Alemania en el año 2014, en donde venían fetos de 12 semanas, se determinaban que tenían síndrome de Down. Y lo que se hizo fue generar una mutación genética, es decir, cambios en sus bases nitrogenadas en el gen del síndrome de Down, para silenciarlo y que naciera sin síndrome de Down el embrión. Obviamente eso éticamente no está correcto. ¿Por qué? Porque estamos clonando la apariencia o estamos cambiando la apariencia, pero psicológicamente no es tan así, o espiritualmente tampoco lo es. Entonces ahí tienen que ordenar esas cosas. Lo que sí se ha tratado de hacer es prevenir las enfermedades haciendo análisis del genoma, es decir, ver todos los El genoma humano. Sí, y es súper barato ahora, entre comillas, y ven los genes específicos de acuerdo a la herencia. Y una vez que se ven esos genes específicos, digo, ya, no sé, mi papá tuvo Alzheimer, por dar un ejemplo, y veo si alguien más en la familia tiene Alzheimer y cuánta probabilidad tengo como para tenerlo. Se busca la mutación y se trata de silenciar ese gen. Y ahí se silencia a través de inyecciones. Obviamente no sabemos si eso trae efectos secundarios. ¿Ya? Eso solamente se hace en
en países como europeos y los resultados como se han mostrado hasta el día de hoy son un poco crudos, es decir, hay efectos secundarios posteriores. Es como lo que estuvimos viendo con los chiquillos de la edición que se hizo al material genético de las guaguitas que tenían VIH Sí, en China. Claro, sí. y ahí también mencionaban que que no se sabía, bueno, las guaguas ahora deben tener como 2 años, que no son tan guaguitas ya, pero todavía no se sabe cuáles son las implicancias para ellas en un futuro haber sido como editadas genéticamente en el vientre, en el fondo. Claro, porque piensen en la etnia. A veces ese gen que podía ser el que le da la susceptibilidad a tener cierto virus o cierta patología, a lo mejor le daba la resistencia a otro tipo de enfermedades. Y eso es lo que no se sabe hasta el día de hoy. Ejemplo, personas de etnia africana tienen otro tipo de VIH, que es el VIH-2, y no presentan la sintomatología y pueden vivir normalmente. Y uno lo ve que es mucho más resistente a otras patologías. Y si nosotros cambiáramos eso genéticamente, no sabemos si a lo mejor ahora van a tener problemas al respirar, entre otras cosas. Eso es por el... Las pruebas se hacen en bebés, pero el bebé tiende a modificarse según el ambiente. Acuérdense que la genética cambia según el ambiente. Justamente. ¿Profe? ¿Eso es por el sistema inmunitario de cada uno o no? Tiene que ver un poco con el sistema inmunitario y con el ambiente, porque ahí va más allá de la genética. Nosotros estamos ahora solo viendo la genética, pero también está la epigenética, que es lo que rige. Es decir, a ver, si hay un gen que se tiene que prender y apagar, ejemplo, ¿cómo sabe mi cuerpo que en cierto periodo yo tengo que tener un aumento de hormonas de progesterona y luego una disminución y un aumento de estrógeno? O cómo mi cuerpo sabe que si estoy embarazada no puede seguir ovulando porque no puede haber otro feto con diferentes semanas. ¿Ya? O sea, hay un gen que está controlando eso, pero ¿cómo se controla? Ahí ese gen está siendo controlado por las hormonas del bebé, en el caso de un embarazo. En el caso del periodo menstrual, ahí va controlado por la hormona de la progesterona, que apaga el gen de la hormona de estrógeno y no se produce. Ahí estamos viendo los cambios genéticos. Entonces, eso se llama epigenética. Algo nos dice que hay que prender un gen y apagar el otro. En plantas es mucho más fácil de ver. En invierno se caen las hojas, ¿cierto? Y hay unos pequeños granitos que le salen a las plantas. ¿Ya? Esos granitos después van a ser frutos y otras hojas. Pero eso es porque simplemente acumuló una cierta cantidad de frío y ya la planta sabe que tiene que botar sus hojas y mantenerse así para que no tenga un gasto energético. Y ya cuando hace calor, tiene que acumular una cierta cantidad de frío y luego calor para volver a encenderse. Lo mismo pasa en humanos. Entonces, si nosotros los modificamos un gen, no sabemos si ese gen estaba modificando otros río arriba o río abajo de otra cascada de genes. Ya. En cuanto a lo que nos decía Alfredo ahí, alias Evelyn, y lo que hablábamos del tema de la clonación, ¿cierto? Ella nos mencionó de que una niña pequeña ya tenía como enfermedades como de mayor, ¿cierto? Por el tema de la clonación. Y es que yo les quería mostrar un videíto, ¿ya? Y juzgue usted. A mí me encantan los animales también, tengo hartas mascotas y todo, pero no sé si llegaría a este punto, ¿ya? Me avisan si se escucha, si se ve bien, ahí le voy.
el avance científico que en realidad si ¿Se plantea escucha? Sí, profe. Ya. ¿Se ve bien? Sí. Ya, bacán. una polémica y ha dado para el debate. Y estamos hablando de la clonación. ¿Qué pasó acá en la Argentina? Una familia argentina quiso clonar a su mascota, a su perrito, que falleció de viejito. Logró la clonación, es un trabajo que se hace entre Argentina y Corea del Sur. El perrito nació, se llama Anthony y sale aproximadamente $100.000. Vean. Este era Anthony, un perro mestizo que murió hace pocos meses por causas naturales, pero que en pocas semanas estará otra vez corriendo en el departamento de su familia de Belgrano. Parece ciencia ficción, pero es una realidad. Una empresa argentina asociada con otra, con sede en Corea del Sur, ya ofrece el servicio de clonación de perros. Un avance de la ciencia para aquellas personas que no pueden o no quieren superar la pérdida de su mascota. Todo depende de lo que vos deposites afectivamente, ¿sí? de tu can fallecido, ¿no es cierto? Genéticamente es exactamente igual, ¿sí? O sea, no hay ningún tipo de diferencia. La parte conductual, que tiene que ver con la conducta, digamos, del can, ¿sí? Bueno, si vos le das el mismo seno, el mismo amor, el mismo espacio, te va a salir exactamente igual. El procedimiento cuesta entre $65.000 y $100.000 y se realiza en 2 etapas. En la primera de ellas, que se hace en el país, se realiza la extracción del tejido epitelial del perro a clonar, ya sea un perro vivo o hasta 72 horas posteriores a su muerte. La primera etapa la hacemos conjuntamente con la Facultad de Agronomía, con Daniel Salomone, que es el director, ¿sí? del Departamento de Reproducción Animal. ¿Sí? Él ahí básicamente lo que hace junto con nosotros, ¿sí? es la reproducción celular. La segunda etapa se realiza en Corea y es propiamente la técnica de clonación que se aplica desde la época de Dolly hasta la actualidad. La ciencia, sin embargo, hizo desde entonces enormes avances tecnológicos que permiten traer hoy al mundo un perro sano y con la misma expectativa de vida que cualquier otro animal. Todo el procedimiento puede ser seguido de cerca por los dueños del perro. Y a muchas familias quieren ir a Corea, estar en todo el proceso, y a muchas quieren básicamente estar allá, que eso varía el costo, pero los costos van desde, para que tengas idea, $65.000 hasta $100.000, dependerá, digamos, la familia, cómo quiera, digamos, articular, digamos, la presencia, digamos, del nacimiento del campo. Y claro que despierta polémica. Es más, lo hablábamos acá, y no, pero es el mismo perro. No, no es el mismo perro, ese perrito que tuvimos durante 13, 14, 15 años, pero no es, bueno, pero es igualito. Bueno, la polémica ya está abierta. Nosotros hablamos con un veterinario. No hay dos animales que sean iguales. Cada animal es único e irrepetible, como cada ser humano es único e irrepetible. Si uno pretende que sacar un animal, aunque sea a imagen y semejanza de su antecesor, va a tener el mismo animal, puede ser desde la foto, sí, pero si lo vemos desde la película, desde la vivencia cotidiana, evidentemente va a ser totalmente diferente, porque cómo se sociabilizó ese animal en su etapa temprana, cómo influyó el entorno, la familia con la cual vivía, aunque sea la misma familia con hijos más grandes, el afecto, el ida y vuelta que se establece es totalmente diferente. Con lo cual, realmente he tenido muchos animales en mi vida, he tenido pérdidas dolorosas, el duelo viene de dolor y uno tiene que elaborar el dolor que implica una pérdida. No hay animales que sean tan longevos como nuestra vida, así que hay que asumir la pérdida, elaborarla y bueno, es una opción, cada uno es dueño de hacer lo que quiere, pero bueno, evidentemente no puedo dejar de decir de que hay límites éticos que marcan esa diferencia, ¿verdad? Límites éticos que marcan esa diferencia. Y ahí vamos a entrar entonces de lleno a lo que estábamos viendo. Gonza, hable nomás. Esto es como, tiene que ver también con la clonación, pero de órgano. El clonar un órgano de una persona sana para donarlo a un paciente compatible con su tipo de sangre serviría.
Clonar pero ¿de qué? Es que yo creo que ahí tiene que ver como más la edad, ¿o no? Como un órgano, no sé, si sacamos esa información genética de alguien más pequeñito que ha tenido menos daño quizás, ambiental o no sé, me imagino que sería mucho mejor, pero no sé en realidad cómo se aborda eso dentro de la bioética, al menos. Eve, tú, Sí, o en sea, cuanto a los órganos, es, se puede hacer, se hace en algunos casos, pero también tenemos que darnos cuenta de que existe rechazo a los órganos. Solamente entre gemelos puede ser. Entonces Oh, tendría que clonar desde un gemelo. ¿Ya? Lo otro que se ha hecho es que hay mamás que vuelven a quedar embarazadas para poder sacar células madres de un hijo, para darle al otro un posible órgano, o tratar de mejorar el órgano que tiene. Obviamente tiene un costo muy ético con ese bebé, porque al final el bebé que nace nuevamente, o sea, este nuevo bebé viene con esa carga de tener que ayudar y hay tiene una película muchas de veces que eso sacarle muestras. que se llama La decisión más difícil, ¿la han visto? Que no sale sé si es Cameron que... Díaz, que ahí también hay un tema entre hermanas, que es un tema bien... bueno, una de las hermanas ayudaba a la otra que tenía un cáncer, no me acuerdo bien a qué, ustedes saben que yo nunca me acuerdo bien de las cosas, pero si pueden por ahí, véanla y cuestionense estas formas de repente de actuar. Por lo mismo les ponía también este video, porque no sé qué opinan ustedes al respecto en cuanto a lo que es o no es ético. Yo ¿Quién tampoco la piedra filosofal, eso, es como la piedra filosofal, justamente? pero de Fullmetal Alchemist. Miren, por ejemplo, no por ejemplo, sino que como definición de bioética es la evaluación ética, es una reflexión crítica sobre la moralidad, un marco al que acudir para tomar la mejor decisión posible con nuestra escala de valores y con las normas existentes. Cuando los dilemas a debatir tienen que ver con ciencias, ahí hablamos de bioética, pero la ética en general se relaciona con la moral. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, ya, de las clonaciones de órganos, vemos que no es tan viable por el tema de lo que decía Evelyn, que puede no haber compatibilidad, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, de clonar una mascota, yo creo que mucha gente quisiera optar a eso, pero ¿creen ustedes que éticamente eso es correcto o es necesario quizás? ¿Optar a qué? Por un momento se le cortó, profe, así que optar a qué. Ah, Se le cortó como por unos 4 segundos lo que estaba hablando, así que optar a qué habla usted. que si es como necesario en verdad optar a este tipo de procedimientos como la clonación, por ejemplo, de una mascota. No, por supuesto que es necesario. Ya. ¿Y ya? ¿Es innecesario, dices tú? Claro, o sea, bien, podéis dejar ir a tu mascota y la cuestión, pero si tenéis la plata y como que es para satisfacer un capricho, ahí la gente lo va a hacer, pues. Yo diría que sería necesario en ciertos casos, ¿Como cuáles casos? como en el caso de estos perros que ayudan a los ciegos o que ayudan a, Como no un sé, pues, lazarillo. sí, Mm, perro policial, que sí. no lo había pensado por ese lado, pero son perros entrenados en el fondo, po. Como que acá es como un tema más afectivo y también habla un poco de que el humano no es capaz de dejar ir ciertas cosas y como que, no sé, cuando hablamos, por ejemplo, del ciclo celular o no sé, vemos que una célula cumple su función, ¿cierto? Y llega un momento en que tiene que morir porque ya está viejita, ¿cierto?
y vienen otras a reemplazar, etcétera. Y es un ciclo. Entonces, ¿qué pasa con los humanos que nos cuesta tanto como despegarnos en el fondo o ver la vida de manera más cíclica y querer quizás manipularla desde esta forma? Porque, por ejemplo, transgénicos sí, se entiende de que se haga, como hablaba Eve, que soluciona un montón de problemas en cuanto al hambre, ¿cierto? Temas económicos incluso y todo. Pero este tipo de cosas, como que siento que, bueno, es súper personal en todo caso, pero siento que no estamos respetando como el ciclo natural de la vida en el fondo, de que tiene que llegar en algún momento, nuestros telómeros se acortan y como les pasa a Que, una célula o un cromosoma, es lo mismo que nos tiene que pasar a nosotras, las mascotas y a todos, po. que en Sí, dime. sí es así, pues, profe. Solo que creáis, como por así decirlo, otro animal igual, pero es diferente, Eso, por así decirlo. ujú, y lo que decía ese veterinario igual tiene mucha razón, porque también eh, el ambiente, acuérdense que influye mucho en cómo nos vamos a comportar, a desarrollar, etcétera. Entonces, de repente el perrito puede ser el mismo físicamente, pero claro, si está compartiendo con gente mayor, por ejemplo, cuando él es cachorro ya no va a ser lo mismo. Ya todo cambió en su entorno, entonces quizás el perrito ni siquiera sea el mismo después. Físicamente lo es, pero a eso como que quería llegar un poco, que ustedes igual piensen un poco cuáles son los límites y hasta dónde dejamos que las cosas fluyan y hasta dónde las podemos manipular, ¿ya? Y justamente hablando de bioética, quería preguntar algo, que si ustedes creen que la bioética debería ampliarse en momentos de pandemia, ¿ya? Porque se supone que ahora necesitamos de verdad que los recursos científicos estén enfocados en descubrir ya sea una cura, una vacuna, etcétera. Como lo que hablaron hoy día en la charla, por ejemplo, que estuvo Ignacio ahí, que nos podría contar un poquito al respecto, si quiere, de lo que vimos hoy día. Y qué creen ustedes también, pues, que si deberíamos hacer más estudios de repente, estudios científicos, probar en mayor cantidad de animales. La Eve me decía que ahora estaban, ¿cuál era la cifra, Eve, de los animales en los que estaban haciendo estudios? Antes se hacía 100 ratas de laboratorio al mes para estudiar. Ahora eso se está haciendo 100 a la semana para estudiar el COVID. Antes los pacientes, no sé, eran 100 al mes y se esperaba, no sé, 2 o 3 meses para seguir continuando. Ahora son casi 100 a la semana, hasta 1000 a la semana, dependiendo de los países. Y ahí es solo con voluntarios que lo decidan, porque si tenemos personas que son voluntarias, ahí ya no se considera tanto la ética o la bioética. Porque la bioética está para considerar en casos de que yo no pueda ser consciente de mis decisiones. Por ahí va. Las ratas no van a ser conscientes de que quieran o no quieran ser experimentos. Claro. Y de hecho, dentro de la ética se ve, o de la bioética, se ven como dos principios. Uno es hacer el bien y el otro es no causar daño. Como que entre esos dos principios se mueve. Entonces, no sé si dentro de la bioética también se incluye, por ejemplo, estos animales de estudio o nos basamos netamente en humanos, porque hay gente que también podría decir, pero los animales también son seres vivos, etcétera. ¿Qué opinan al respecto? O sea, en general como que nosotros cuidamos a los animales que podemos tener, que son fáciles de tener al lado de uno. Por ejemplo, un animal que de por sí sea muy hediondo o que sea
salvaje, que sea feo, no nos va a importar tanto. O que incluso a veces si tiene un nombre que indique cierto comportamiento, por ejemplo, un animal que se llame perro salvaje. Ahí al tiro como que uno le da un estigma, oh, si es un perro salvaje, ¿qué me irá a hacer? No, mejor lo mato antes de que me mate. Pero, y también cuidamos bastante a los animales que, por ejemplo, están a punto de extinguirse, pero los que son así más una plaga, los que son fáciles de reproducirse, que se reproducen en masa, que son bien resistentes, como que no nos preocupamos tanto. Ahí tenemos a las ratas. Claro. O tenemos, por ejemplo, a los conejos en Australia, que son también una plaga. Claro. A todo esto, una pregunta que me surge. Cuando se encontró un fósil, no me acuerdo si era un mamut, pero un animal ya extinto, y se podía extraer su material genético, y pensaron en hacer este procedimiento como de clonación. ¿Qué pasa si traen a la vida animales extintos, por ejemplo, no sé, de millones de años atrás? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? Tendríamos que mantenerlos encerrados para que no dañen el ecosistema. Exactamente, o sea, habría como un problema ya en la biodiversidad también. Entonces, claro, tienes razón, mi estimadísimo. Es complejo, es súper complejo este tema, como que en realidad es como personal, es como bien subjetivo, así como que hablamos de bioética y están los parámetros, pero no sabemos en el fondo lo que éticamente es correcto para mí, quizás para ti no lo sea, o para la Eve no lo es, o al Franco, etcétera. Entonces igual es bien complejo. Profe, si no ¿Ya? mal recuerdo, lo del mamut lo intentaron hacer y no funcionó. Sí, no me recuerdo. Pasó y lo intentaron hacer, pero no funcionó. No me acuerdo por qué, pero parece que no funcionó. Probablemente sea, es que yo estuve viendo un video el otro día porque les quería mostrar videos de clonaciones, y ahí como que aparecía, claro, puede ser que no haya funcionado, pero en el caso de ya proponerlo y de que un científico tenga toda la idea de hacerlo, habla de que él no está pensando en el fondo en la repercusión que va a tener traer un animal extinto nuevamente a la vida, po. Ya el hecho de pensarlo como que juega en contra de nuestro equilibrio natural o de lo que tenemos ahora. Entonces igual es complejo ese tema. Ahí también se le cuestionó bastante, y si se imagina hubiese resultado y podían clonar ese animal, ¿qué pasaba si hubiese quedado de experimento para siempre? ¿Tendrían que haber buscado otros para poder reproducirlo? Tampoco se sabe igual si se podría haber muerto apenas nacer debido a cómo está el planeta ahora y cómo es el Las oxígeno. condiciones, claro. Sí. Pero por eso es como complejo, ¿ves? La bioética es un tema muy controversial. Es como el único significado que le puedo encontrar. Bueno, y en el tema de los momentos de pandemia, como decía Eve, entonces sí se aumenta la cantidad de experimentos, etcétera, porque en realidad es muy necesario para la humanidad, pero también hay personas que se oponen a eso. Hay mucha gente que se va a oponer porque no cabe dentro de sus principios o de su moral en el fondo. Acá tenía como ciertos tópicos que aborda la bioética, que es como, por ejemplo, la reproducción asistida, ¿ya? Que a algunos también se lo cuestionan, porque ¿por qué hay que, no sé, hacer todos estos tratamientos in vitro, etcétera, si ya alguien no puede tener hijos, no los puede tener nomás? Por ejemplo, los sondeos Porque Dios genéticos... no quiere que los tenga. ¿Ah? Porque Dios no quiere que tenga hijos. Exacto, Diosito se metió ahí. Los sondeos genéticos y sus posibles aplicaciones discriminatorias era lo que les comentábamos el otro día, de que si una empresa sabe los tipos de enfermedades que uno puede desarrollar, quizás
puede ser que no te contraten porque no eres viable y porque quizás les va a salir muy caro. Si una ISAPRE llega a saber que tienes tendencia a cierta enfermedad también, puede ser que te cobren un plan más alto, etcétera. Entonces también se podría caer en discriminación. Modificación genética en la vida germinal. Modificar genéticamente a los embriones, todavía no se sabe bien cuál va a ser el resultado, como lo que veíamos con las niñitas chinas. No sabemos bien si es que pueden producirse otros problemas, sacando quizás la enfermedad o lo que tenía en un principio, o como hablaba la Eve también, que contaba lo del síndrome de Down, que era como un tema estético casi, porque alguien con síndrome de Down hace su vida normal, pero ese tipo de cosas también generan cierto ruido, clonación y concepto de individualidad. O sea, al clonar ya estaríamos perdiendo como ese sello que, por ejemplo, yo que tengo como Romina, teniendo otra Romina, ya pierdo mi individualidad. Y cuestiones relacionadas con la mercantilización de la vida, como por ejemplo patentes de ciertos productos o ciertas cosas, que harían que esto fuese un negocio redondo, bueno, como siempre lo es, casi, pero podría hacer que surgieran mayores ambiciones, etcétera, ¿ya? Y ejemplos de consideraciones bioéticas: privacidad y no discriminación, seguridad, efectos en la salud o impacto ecológico en la biotecnología, y la toma de decisiones difíciles para las personas. Por ejemplo, el tema de la privacidad y no discriminación. Si no saben cómo soy yo genéticamente y a lo que estoy predispuesta, quizás no me van a discriminar, por ejemplo. O la toma de decisiones difíciles para las personas, por ejemplo, hacerse un examen, no sé, sacar tu mapa genético y descubrir que va a tener enfermedades de estas que son como degenerativas, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, etcétera, o cosas que se puedan saber mucho antes y quizás son como para tomar decisiones difíciles, porque si yo sé que voy a tener una enfermedad así, como que de repente me estoy arruinando la vida antes de tiempo, pensando siempre en qué va a pasar después, ¿cierto? Así que como que eso lo dejo ahí como a criterio de ustedes. Obviamente, como decíamos, la bioética es algo netamente, no es netamente subjetivo porque se rige bajo ciertos parámetros, pero en realidad cada uno lo ve como quiera verlo, como lo que en el fondo le haga o no le haga sentido, ¿ya? Y para finalizar, si les voy a dar la actividad, o sea, se las voy a mencionar, esta semana sí van con actividad. Son 4 preguntitas. La primera: ¿crees que la biotecnología es igual en todos los países? ¿Por qué? ¿Cómo te imaginas que será la tecnología genética o biotecnología, no sé, como lo que hemos estado conversando, dentro de 10 años más? Si fueras un personaje influyente en la política de tu país, ¿qué uso le darías a las células madre? ¿Cuál es tu opinión frente a la clonación de organismos? Esas 4 preguntitas y las envían a mi correo, y lo escribí mal, así que lo voy a editar inmediatamente. Y me gustaría saber si tienen algo que decir, que aportar. Black Mirror. ¡Uy, Black Mirror, que tiene cosas sorprendentes! ¿Qué capítulo es como relacionado con esto? Hay uno que una niña parece que clona al marido, a su esposo que se murió, y lo clona y lo tiene como escondido en la casa. Pide un robot Ah, verdad, es un robot. que lo imita. Pero al fin y al cabo lo termina insatisfaciendo el robot porque no lo puede copiar en todos los aspectos. Al fin y al Exactamente. cabo toma la información que tiene en sus redes sociales el robot, la empresa toma esa información y lo ponen en ese robot.
Sí, justamente. Igual tiene reacciones raras. Tienen harta imaginación, pero no es tan loco lo que dicen ahí en esa serie. Hay capítulos que realmente hacen pensar. Muy bueno. Chiquillos, alguien que quiera decir algo, aportar algo, no sé, si les costó comprender la clase, no sé, lo que quieran aportar. A mí me gustaría que la bioética permitiera que algunas personas pudieran extirparse de ciertas partes del cuerpo, en casos específicos, ¿no? Y porque va en contra de la ética extirpar órganos o extremidades que estén completamente sanas, pero hay algunas situaciones que son útiles Como que, por extirparlo. ejemplo, el apéndice antes que se infle, no sé. Sí, eso podría ser. O ¿Ya? también conocí el caso de una persona, no un conocido, sino que lo vi por ahí. Una persona que quedó parapléjica y no quería sus piernas porque las veía inútiles, eran un peso, no las podía mover y cuestiones así. Y le pedía a sus médicos que se las cortaran, pero le decían que no, y la cuestión. Entonces, un día el agilado quiso cortársela él mismo, serruchándoselas, pero como que se le olvidó un poquito que la sangre igual le corre, entonces se murió desangrado. Mentira. Sí, no El me acuerdo de qué Gonza, país habrá sido. siempre tú traes Un dato. datos ahí, pero claro, O tan- ¿cómo no se dio cuenta de que si no había sensibilidad, pero el tejido no estaba muerto? Pues, o sea, Claro. O también, por ejemplo, vi un capítulo de Good Doctor que me dejó pensando caleta, que era un cabro que tenía un trastorno mental, que era pedófilo, pero no podía hacer nada para dejar de serlo. Había ido a psiquiatra y todo el cuento, pero seguía siendo pedófilo, seguían atrayéndole a los cabros chicos, y él tenía miedo de su propio trastorno porque eh, su hermana acababa de tener cabros chicos y cuestiones así, entonces quería que los doctores le extirparan los testículos para dejar de producir testosterona, ese tipo de cosas. Y le decían que no, y él intentó extirpárselos solo, pero tuvieron que llevarlo al hospital igual porque se le infectó el corte, se le hizo mal, y al final no se los pudieron extirpar tampoco porque tenía una cuestión así como que necesitaba la testosterona para sobrevivir porque tenía, no sé, la presión baja, una cuestión así. Bueno, entonces la cosa es que al final le arreglaron el tema de la infección y lo dejaron ahí nomás, no se lo sacaron. no se lo Entonces, sacaron, por ende eh, siguió así mismo y al final del episodio el tipo se mató, se, eh, se cruzó en el camino de un autobús y ahí lo atropelló. Oh, ¿viste? Hay cosas, pero hoy pues, hay tanta gente inútil en este mundo, pone Octavio Lazo. No, pero sí, igual es... Eso como que uno cree que está muy lejos de la realidad y quizás no es tan así. Hay presos que han pedido también que los castren violadores, que tienen así como que dicen que no pueden controlarlo. Entonces, no sé qué tiene tan, o qué tan negativo sería sacar partes de su Deshacerse, cuerpo. claro. Pero bueno, aquí no vamos a emitir juicios, cada uno se queda con su visión de bioética, con lo que crea de bioética. Les cuento que ya son las 5 de la tarde, nos pasamos 20 minutos, nada, casi. Yo vi un caso, profe. ¿Ah? Yo vi un caso de una persona que se estirpó los testículos y se los dio a su hermana de comer. ¡No! Qué carraísimo. Ya, pero eso es... ¡No! Me acordé de un ¿Había un caso en chiquito que Alemania. hizo eso o no? ¿O alguien que se Creo sacó que, los testículos y hizo comida? creo con que eso? eso fue el pene de un chino.
Ah, que era, ya. era sexual y, Oh, y como que puso en redes sociales, bueno, cabros, voy a hacer un asado. ¿Qué no. quieres? Sí, ¡Ay, qué era tremendo! sexual el tipo. Ve, Qué esto chistoso. da para hablar, ¿cuánto? Podríamos estar de aquí hasta las 8 contando cosas freak. Me acordé de un caso en Alemania que un tipo quería que se lo comieran, así que muriera, que un caníbal se lo comiera. Y otro tipo, por ahí en Alemania, ¿Ya? quería comerse a alguien. Sí, es muy Entonces, bueno ese video, yo lo vi en Jordi Wild. Mándamelo, Gonza, mándamelo al correo. video, O, no tenía idea que era o no sé, que, Octavio, o cualquiera. sea, yo lo supe por un análisis musical que hay una banda alemana que se llama Rammstein, no sé si la cacha, Por que hizo un supuesto. video, genial. Bueno, la canción Mein Teil es sobre ese caso en Alemania, que un tipo quería comerse a otro tipo y al final se lo comió y se murió, pero tuvo tremendos problemas con la ley porque cómo te comía a alguien y matáis y asesinato y la cuestión, Oh, pero oh. y lo encerraron al final, cabros, pero le hacían test y wey así, y veían que era como una persona súper normal, y la verdad yo no lo veía tan raro, o sea, a veces la gente puede tener muchos sueños, fantasías que no la hace por la presión social y cuestiones así, pero que no Claro, están necesariamente malos, pues. o sea, no es que sea bueno o malo, sino que no cabe dentro de lo que está como establecido. Claro, claro. Por ejemplo, Por lo yo mismo, quiero tirarme, hacer snowboard con un disfraz de dinosaurio inflable. dale, dale, po. Sí, sí, quiero hacer eso. ¿Qué Ya, te detiene? ya sé cómo se llamaba la persona del caníbal alemán. Se llamaba Armin Newes o algo así. Lo voy a escribir acá. Pero Octavio, mándamelo al correo que después se me va a olvidar, No. porfi. Me manda Pero ahí si un correíto para está en el video verlo. de Jordi Wild. ¿Es de Jordi Wild un Armin. video? Y a la Eve también mándenselo por si lo quiere ver. A ver, voy a Pero buscar usted el que coloca yo caníbal, conozco. pero si usted coloca caníbal, Jordi Wild y el primer video, listo, nada más. Ya lo voy a ver, pero no lo puedo ver ahora porque estoy con mi sobrino, no quiero que vea canibalismo. Ah, No, y aquí No, voy es a. chico todavía, así que ha estado escuchando todo esto, así que no sé si va a dormir esta noche, pero no A importa, ver. profe, no importa. ya, chiquillos. Nos Mi, vemos el miércoles. mi Ahora sí hermano que me sí, mostró espero una que no cosa se me peor a corte los la luz. 5 años y yo estoy re bien. Estoy súper bien. Estoy re bien. Espero. No, sí, no, no es tan chico, al menos. Ya, mis queridos,